Soy Milagros Valverde y ahora estoy con Alonso Cárdenas. Es licenciado en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Política Comparada por la Escuela Londinense de Economía y además es docente, profesor universitario en la Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, profesor. Estamos haciendo este diálogo en un momento en el que ya hay un gran porcentaje de votos escrutados por parte de la OMPE. Con sus más y sus menos, algunas variantes a partir del día domingo en que se hicieron algunos anuncios en boca de urna, queda establecido que hay, digamos, una representación de 10 agrupaciones políticas en el Congreso de la República. Algunos han dado en llamar fraccionamiento. ¿Eso es una mala palabra en política? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Si nosotros hacemos un poco de análisis comparado, en los últimos 2 años América Latina ha tenido varios procesos electorales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, México elige a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y en esa elección participan 7 partidos políticos. En el año 2018 también gana el señor Duque en Colombia y en esa elección también participan 7 partidos políticos. En el año 2019 hay 3 elecciones que vale la pena destacar. En la elección de Argentina, donde el señor Alberto Fernández gana la elección con un juego político de 6 partidos. En Uruguay, el señor Lacalle también gana la elección con 11 partidos. Y finalmente en Bolivia, Evo Morales, que después es sacado del gobierno, también gana en la elección con 9 partidos. Nosotros en el Perú tenemos 21 partidos políticos. Tenemos el sistema electoral más fragmentado de la región y eso tiene varias consecuencias negativas, básicamente negativas. La primera de ellas es que uno puede ganar una elección con un porcentaje nimio de electores. Si vemos los números de esta elección, Acción Popular gana las elecciones con 10%. Imagínese usted, 10%, es decir, 90% está en contra de Acción Popular. Imagínese, los números son la verte de escándalo, ¿no? Otro elemento que hace negativo tener tantos partidos es que los partidos políticos como tales no son instituciones consolidadas. Volvemos al ejemplo de las elecciones del día domingo. Hace pocos días, Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Celebró sus 100 años. ¿No? Y él en el año 94, 95 funda Unión por el Perú. Y actualmente Unión por el Perú es, digamos, el vientre de alquiler de Antauro Humala. Dígame usted qué tiene que ver Antauro Humala con Javier Pérez de Cuéllar. Y es el mismo partido político. Estamos en las antípodas, por lo menos sin hacer una interpretación, sino solamente viendo la fotografía, están en las antípodas. Nada más falta ver la carrera pública que ha hecho cada uno y quién ha dado lustre y prestigio, ¿no? Claro, pero digamos, en el tema del partido político, ¿cómo es posible que haya tantos vaivenes en una misma agrupación que se supone representa una ideología y una manera de entender la cosa pública, ¿no? Entonces tenemos el problema de que no hay continuidad ideológica, tú puedes ganar con muy pocos votos. Los filtros tampoco son muy serios. Nosotros hemos tenido candidatos denunciados por corrupción, por terrorismo, pensión de alimentos, violencia contra la mujer. Y esos filtros los tienen que hacer los partidos. Correcto. A ver, pero varias cosas allí. Me temo que, digamos, no vamos a tener una entrevista corta en esta primera parte. Pero lo que pasa es que el Perú es así. Somos de diverso. Estuve revisando la composición electoral y las mujeres somos, digamos, ligeramente en mayoría de electores un poco más arriba que los varones. Resulta ser que la costa sigue siendo la principal fuente, el bolsón electoral. Luego sigue la sierra y luego la selva o la Amazonía. Resulta ser que, digamos, Lima, aunque muchos se quejen, sigue siendo centralista, sigue siendo la capital, sigue siendo el reflejo de nuestra patria. Es que somos así de diversos y para no hablar ir por el otro lado de la población, donde, digamos, la concentración del voto está entre los 20 y los 30 y en segundo lugar entre los 30 y los 40, más o menos, porque la OMPE lo divide entre los 39, antes de llegar a redondear los números. Es que nuestro país es así de complejo. Claro, es así de complejo, pero eso no lo exime que un partido político no pueda presentar o no pueda hacer los filtros para
por ejemplo, tener un candidato sentenciado por terrorismo, ¿no? Eso no hay ningún tipo de justificación. Y dado la fragilidad y la, digamos, poca seriedad que tienen las agrupaciones políticas, esto sucede y sucede mucho. Es más, varios de estos partidos han sido, digamos, como lavaderos de dinero para organizaciones ya ni siquiera, digamos, que tengan algún tipo de ideología extremista, sino abiertamente delictivas. Perdón, profesor, que le interrumpa. Ya que está hablando de esto, entonces ya me está extrañando a mí misma un temor que teníamos, y es que el Movadef, este partido de fachada de un grupo delincuencial como Sendero Luminoso, también se hubiera colado. Claro, también se hubiera colado, ¿no? Pero digamos, ahí hubo una reacción. Pero nosotros no sabemos, por ejemplo, y esto en relación con el fallo del jurado electoral especial, qué partidos se van a inscribir posteriormente, ¿no? Porque la inscripción está abierta y los partidos que no han pasado la valla del 5% de la elección del domingo no pierden el registro. Entonces, los 21 partidos conservan su registro para elecciones del 2021 y en este lapso al bicentenario se pueden inscribir nuevos partidos. Es decir que tal vez, probablemente, y no solamente tengamos 21 partidos para el 2021, sino más. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a poder exigir a nuestros electores un poco de compromiso con la cosa pública si tenemos un abanico de partidos que la verdad son saltimbanquis, ¿no? Están primero acá, luego aquí, entonces no hay, digamos, no se ve lo que se ve en otros países, que es decir, haya carrera pública, carrera política. Acá no sucede eso. Ya, con sus más y sus menos, ¿no? Vengo de una corta estancia en España y es más o menos también la misma cosa, ¿no? Va por Alemania y, es decir, no por el número de partidos o agrupaciones políticas, sino por la distancia, la fatiga de parte del electorado con respecto a los partidos políticos. Siendo que nuestro país en esa diversidad no nos logramos comprender, presumo que esa famosa pirámide, donde la base que sustenta la cúspide, es la masa, digamos, la gran masa popular, que es la que probablemente se ha dado cuenta que tiene en realidad el poder del voto que se lo hizo saber, para mal de muchos o consuelo de pocos, cierto asesor de un presidente que hoy está tras las rejas. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Alemania, Angela Merkel no es que sale de la nada, ¿no? Ha hecho carrera política. El señor Pedro Sánchez en España, en el PSOE, no sale de la nada. Ha hecho carrera política. O sea, no es que llega y compra un bien de alquiler, por decirlo, y se lanza a la presidencia, sino que tienen que seguir haciendo carrera política. Boris Johnson también no es un improvisado, ha sido alcalde de Londres, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, o sea, ha tenido una serie de cargos públicos. ¿Y para que no haya esos vientres de alquiler, tiene que haber una reforma electoral? Por supuesto, ¿no? ¿Qué tipo de reforma debería? Bueno, el primer paso es que si no pasas los 5% de los votos, pierdes el registro, pero eso no se ha dado. Porque el jurado electoral a último momento decidió que no iba a ser así, de una manera hasta sospechosa, ¿no? Porque un elemento tan fundamental de una elección tiene que dirimirse al principio, no faltando pues días para la elección y cuando ya se conocen las tendencias de los resultados. Ahora, hay una persona, digamos, ¿qué se hace con este panorama? Porque ya esto es real. Hay una persona acusada de violación, se le acusa del asesinato de un periodista, entre otras cosas, y es probablemente quien pudiera dirigir incluso las preparatorias en el Congreso de la República en la próxima legislatura. Y de otro lado tenemos a una persona que está entre las rejas y que claramente ha dicho uno de los integrantes de justamente Unión por el Perú, que no es negociable, o sea, no es negociable. De otro lado tenemos digamos, los postulados de una agrupación que pretende hacer reforma económica, reforma laboral, siendo que nosotros somos un país claramente con un 70% de trabajadores. O sea, por un decreto o por una ley no se van a crear más puestos de trabajo. Lo más fácil es que si mucho aprieta el zapato, la persona que juega con el dinero, que tiene el dinero, simplemente saca sus capitales y se va. Claro, aquí digamos hay un elemento que es muy importante considerar, que es el tema del tiempo, ¿no? En julio de este año ya empieza el año de la carrera presidencial y como siempre sucede, el último año del presidente de la República
pierde protagonismo para lanzar ese protagonismo a los que se van a aventurar en la carrera hacia la presidencia de la República, ¿no? Entonces nosotros ya estamos prácticamente en febrero, el Congreso se va a instalar en marzo, y en abril se vencen los plazos para aprobar las reformas electorales y políticas que entrarían en vigor para la elección del próximo año, ¿no? Entonces, los plazos que tiene este Congreso en realidad son niños, ¿no? Mínimos, y no se puede esperar, digamos, grandes reformas, ¿no? Pero lo que sí es urgente es la reforma, por ejemplo, laboral, ¿no? El Perú no tiene una ley general de trabajo. Eso es la verdad, en el siglo XXI es inconcebible. Y sobre todo con todas las cosas que suceden, no nos olvidemos del caso McDonald's, ¿no? Ahí, por ejemplo, ni siquiera estamos hablando de empleo informal, es empleo en una transnacional que tiene unas condiciones, la verdad, deplorables para la juventud. Entonces, el 70% de trabajo informal, y en el sector formal, que es el 30%, también hay trabajo informal. Entonces, las condiciones laborales son muy, muy complejas en el país. El Estado mismo, ¿no? El Estado que tiene un desorden en su planilla entre los CAS, los terceros, el 728, el 276. ¿Cómo nosotros podemos hacer políticas con tanto desorden administrativo? ¿Tenemos caja suficiente para hacer todas estas reformas? En el Perú, digamos, existen recursos. Lo que no existe es capacidad de ejecución presupuestal. Dígame usted cómo nosotros podemos hacer una reforma en temas de seguridad cuando en los últimos 19 años hemos tenido por lo menos 20 ministros del Interior. O sea, los problemas públicos no se arreglan en una gestión de 10 meses. Necesitamos continuidad de por lo menos 3 o 4 años. ¿Deberíamos sostener ministros aún cuando estos no carecen de experiencia? ¿Y a veces cometen errores tan graves que se pide su renuncia? Lo que sucede es que el ministro puede ser fusible, pero no el equipo técnico que está abajo. Y cuando se va el ministro, no solamente se va el ministro, se van los viceministros, se va el secretario general y se van todos los directores generales. Entonces, digamos, todo el trabajo avanzado se interrumpe. Me preocupa lo siguiente, porque nos debería preocupar a todos, el tema del manejo del Congreso. ¿Qué avisora, profesor Alonso, respecto de, porque tiene que haber una negociación, es decir, que ninguna agrupación política va a poder sacar su agenda, ni siquiera la va a poder cumplir, si es que no llega a acuerdos mínimos con otras agrupaciones? ¿Dónde va a ceder? Va a ceder en el impuesto a la riqueza, que todavía es difuso, y me preocupa también ahí porque las personas que han sido elegidas se han dado cuenta que carecen de educación. Quiero decir, no tienen una profesión conocida. Algunos han dicho que depende de los asesores. ¿Qué nos asegura que la persona que está ejerciendo el poder de legislar, de fiscalizar, de controlar, de representar, lo haga de la mejor manera o está expuesto a esos asesores? Bueno, antes que nada el tema del Congreso, también hay otro claro ganador que es el presidente de la República, ¿no? Si nosotros hacemos un poco de retrospectiva, PPK nunca se dio cuenta de que el Congreso lo quería vacar desde el primer día, y eso es algo, la verdad, inconcebible, ¿no? El presidente Vizcarra también quiso ser vacado, y ahora el nuevo Congreso no tiene esa agenda. Entonces, el Congreso está totalmente fragmentado, pero no tiene un ánimo ni una sed de venganza contra el presidente de la República. Entonces, ahí el presidente gana. Lo que ahora va a necesitar el presidente de la República, el señor Vizcarra, es tender puentes con el Congreso. Con el Congreso anterior no se debía tender ningún puente, sino se debía confrontar. Pero con este sí se debe tender puentes. ¿Y con quiénes cree? El tema, y usted creo que ya lo ha señalado de manera muy acertada, es que no, el Poder Ejecutivo, el gabinete del presidente no tiene operadores políticos. Yo no veo, la verdad, en el gabinete ningún ministro que tenga la capacidad de diálogo, de tender puentes, ¿no? O de, digamos, tener estas capacidades con un Congreso tan fragmentado, ¿no? Entonces, probablemente por ahí vengan algunos ajustes para, por ejemplo, sacar adelante la reforma política, ¿no? Que es una de las prioridades del presidente de la República. Pero eso tiene que ser una negociación, implica liderazgo, implica ceder, implica también presionar, ¿no? Y esa capacidad política la tienen que tener obviamente los ministros, ¿no? Porque tienen que sacar adelante, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, ¿no? El tema de la reforma laboral es urgente, ¿no? Miren las cosas que suceden en nuestro país. Y eso que estamos esperando
a ver qué acontece en la cuestión económica. Hay otra cuestión también de fondo, que hace tiempo, digamos, en el siglo pasado no era ni siquiera de imaginar, que es esta cuestión al fondo, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí va a haber probablemente escollo. El matrimonio del mismo sexo es un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que el Perú... Pero eso no va a pasar por el FREPAP. El Perú no se puede quedar en relación con sus vecinos. No va a pasar tampoco por el partido de la señora Keiko Fujimori. Pero pueden pasar por los demás. Ahí viene la capacidad de negociación política. Digamos, Somos Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso, el Frente Amplio, en fin, varios de ellos, sí, todos los que están tirando para la izquierda. Digamos, o al centro, el Partido Morado. No tendrían, creo yo, mayor inconveniente con apoyar eso, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Y ahí viene la capacidad política, efectivamente, del presidente y de su equipo. ¿Existirá esa capacidad en el gabinete? Eso está por verse, pero yo creo que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho fundamental que el Perú tiene que lanzar ya, porque nos estamos quedando en comparación con nuestros vecinos. Yo sé que no es su tema y falta probablemente tener allí una lupa y además también nos están exponiendo las personas que han sido elegidas en el FREPAP para esta próxima legislatura. ¿Avisor algo o todavía sigue siendo un terreno desconocido? ¿Qué acontecerá con esta agrupación? Bueno, todavía es bastante pronto para, digamos, tener una postura sobre... Sin embargo, porque nos vamos a meter todos en el mismo saco, ¿no? Ok, lo han elegido. Bueno, lo han elegido por varios... ¿Han elegido a nada? Varios factores, pero el primero es un hartazgo total con la clase política existente, ¿no? O sea, la gente necesita nuevas figuras. El segundo es que también se asocia mucho el tema religioso con la honestidad, ¿no? Esa es la percepción que existe. Y ellos han manifestado eso. No le funcionó al Partido Popular Cristiano, no le ha funcionado tampoco a los evangelistas en un determinado momento cuando el señor Lay, por ejemplo, postulaba. Pero el señor Lay, llegaron también, tuvieron una bancada importante en el Congreso. Volvemos al principio de nuestra conversación. Como está tan fragmentado, con pocos votos puedes llegar al Congreso. El partido, el FREPAP, no ha sacado ni 9% y tiene 16 congresistas. Por eso le digo que este tema de la fragmentación es tan relevante. En una sola palabra y para finalizar, profesor Alonso, ¿cómo describe entonces el próximo Parlamento? Yo creo que la palabra clave es puentes entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuya responsabilidad principal recae en el Poder Ejecutivo. Y hay que tener ese perfil digamos, operador político para sacar adelante los temas que necesita el país. Usted lo ha mencionado, la reforma laboral, el matrimonio igualitario, digamos, la eliminación del voto preferencial, muchos elementos que creo yo son sumamente importantes para que nuestro país llegue de la mejor manera al bicentenario, ¿no? Muchas gracias. Soy Milagros Valverde, él es el profesor Alonso Cárdenas, profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación.